Buenas noches, Buenas noches, licenciado. licenciado. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. licenciado. Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Vamos a avanzar un poquito porque el tema es para hacer prácticas y en pizarra. Pero de todos modos vamos a avanzar la primera parte. Y para ello tengo en la pantalla el tema que les había pasado ya a la clase anterior. ¿Pueden apreciarlo en la pantalla, chicos? Sí, licenciado, se ve. Muy bien. También tienen, supongo, ya impreso y vamos a avanzar hasta, bueno, la primera parte de ese tema. Entonces, a ver, veamos, creo que hay gente que todavía quiere ingresar. Sí, hay una persona más. Entonces, avancemos. Análisis de planeación de auditoría. Hemos visto lo que es la planeación de auditoría en forma general, sus etapas, lo que se busca, lo que se predetermina, etc. Ahora nos vamos a una partecita del trabajo de campo de la etapa de planeación, que consiste en realizar ese famoso análisis de planeación de auditoría de los estados financieros para definir los, digamos, los procedimientos que se van a aplicar en la etapa de ejecución. Entonces, nuestro copiadito en la parte introductoria menciona que las entidades de todo tipo, sean con y sin fines de lucro, en la actualidad necesitan conocer el estado financiero al día de hoy, es decir, en forma permanente, a cualquier día. No siempre esperar a que se terminen los periodos contables o la gestión contable. ¿Pero para qué? Como dice acá, para poder realizar su planeación a corto, mediano y largo plazo. Entonces, la información contenida en los estados financieros preparados a la fecha, a cualquier fecha que sea necesario, diremos mejor, es importante para su planeación, en este caso, de las actividades operativas de esa entidad, a corto, mediano y a largo plazo. Esto se puede realizar con los estados financieros generados por un sistema contable que nos muestran en forma monetaria las transacciones que se han hecho en el pasado cercano, como el historial de estas desde sus inicios. Entonces, los estados más requeridos para este análisis son el estado de resultados y el balance general. El balance general, hablando lógicamente de este estado financiero, es el estado que nos muestra la situación financiera de la entidad a una fecha determinada, que en otras palabras es la suma de los bienes y recursos con que se han adquirido. Estos recursos son las deudas, las aportaciones de los socios, las ganancias que se han generado durante la vida de la organización. Entonces, acá en otras palabras nos habla del balance general o el estado de situación financiera y patrimonial. Entonces acá pondremos para corregir un poco el copiadito. Primero pondremos balance general y el estado de resultados. Entonces, el estado denominado balance general es un estado técnicamente conocido como un estado estático. Es como si estuviera funcionando algo en forma continua y permanente y se le toca y le indicamos stop, se para todo. Entonces el balance general refleja esa situación. A una fecha, cuando le decimos nos genera la información que necesitamos.
Por eso se denomina estado financiero estático. ¿Está claro? Pero por otro lado, tenemos al estado de resultados. Entonces, el famoso estado de resultados, al contrario del balance general, se denomina estado financiero dinámico. ¿Por qué dinámico? No se lo paraliza a un determinado momento, ni se le dice stop, quiero información a esta fecha, no. Sino que el estado de resultados es dinámico porque nos brinda información por un periodo íntegro, de una fecha determinada hasta otra fecha determinada. Por eso es que cuando preparamos nuestro estado de resultados, ponemos el nombre, bueno, en el encabezamiento ponemos el nombre de la entidad o empresa, más abajo el nombre del estado financiero denominado estado de resultados y más abajo, entre paréntesis, anotamos del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces ahí se muestra teóricamente como una película lo que ha sucedido durante ese periodo. Y por ese hecho, por la información acumulada hasta esa fecha, por ese periodo, se le denomina estado financiero dinámico. Ahora, en nuestro copiadito, considerando esa situación, indica: el estado de resultados da a conocer a los usuarios las operaciones generadas durante un tiempo determinado. Durante un periodo de tiempo determinado le pondremos, ¿no? Durante un periodo de tiempo, mejor. Determinado. Bueno, ya estaba anotado, pero lo hemos corregido algo. Entonces, esa su característica es que la hace diferenciar de los otros, o principalmente del anterior estado financiero, indicando que es un estado financiero dinámico. Ahora, ese periodo de tiempo determinado puede ser meses, bimestres, trimestres, cuatrimestres, semestres o anual. Los ingresos y gastos son los que se presentan en el estado de resultados, clasificándolo dependiendo del origen de estos. Entonces acá tenemos que mejorar la redacción en forma plural, clasificándolos tendría que ser, ¿no? Dependiendo del origen de estos. Entonces hasta ahí tenemos descrito la naturaleza de los dos principales estados financieros que nos interesan para hacer el famoso análisis financiero de una entidad. Ahora bien, nuestro copiadito continúa e indica: el análisis financiero es una evaluación de la empresa utilizando los datos e importes consignados en los estados financieros. Son datos históricos que sirven para la planeación a corto, a largo, a mediano pondremos y largo plazo lo corregiremos. Y a largo plazo. Ahora la redacción está mejor. En una auditoría financiera, con la ayuda de esta evaluación, podemos saber cuáles son los puntos débiles como puntos fuertes de la compañía, pudiendo así corregir las fallas que existen y aprovechar las fortalezas que posee. Bueno, esto en cuanto se realiza una evaluación empresarial desde el punto de vista financiero. ¿Está claro? El objetivo de los administradores al realizar el análisis financiero es darle mayor valor a las inversiones que hicieron los accionistas en la empresa. Entonces, no únicamente nos interesa para fines de la auditoría, también interesa para fines
de la administración o para dar a conocer los resultados de la administración de la entidad. En la auditoría financiera, este procedimiento nos ayuda a identificar partidas significativas e importantes, ¿no? Significativas en el sentido de la materialidad de cada saldo de los rubros o cuentas que se exponen en los estados financieros y por consiguiente consideradas importantes. Asimismo, ese análisis financiero nos puede llevar a identificar tendencias. Las tendencias se refiere al crecimiento o decrecimiento de algunas partidas. Y combinándolas con el análisis preliminar de riesgos, se identificarán áreas críticas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, podemos identificar un área importante, significativa en los estados financieros. Y vemos, analizamos el sistema de control imperante en esa área. Y si por consiguiente vemos que hay debilidades o ausencia de control, entonces la vamos a clasificar como área crítica. Eso quiere decir este párrafo. Y continuamos. El análisis financiero implica comparar el desempeño con empresas de su mismo giro y en el mismo periodo. Es decir, comparar los estados financieros de la empresa con los estados financieros de otra empresa o del grupo de empresas que se desarrollan sus actividades en el mismo giro o la misma actividad de nuestra empresa que estamos examinando. Pero siempre va a ser sobre datos ya del pasado, porque la contabilidad financiera nos brinda información histórica a una fecha determinada de eventos ocurridos en el pasado, de hechos pasados. ¿Está claro? Bien, existen también diferentes usuarios de la información que arroja este análisis y ellos son los siguientes. ¿Quiénes lo pueden hacer y a quiénes les interesan los resultados? A los administradores que lo necesitan para la toma de decisiones. Los inversionistas para conocer el estado de su inversión y saber si ha maximizado o si se ha maximizado, es decir, si ha crecido su inversión en esa empresa. Los acreedores, o sea, los que son empresa a deuda, para analizar la capacidad de pago de la empresa para obligaciones futuras, para ver si los pueden seguir prestando o no. Como también interesa a los auditores para una efectiva planeación de auditoría. Por eso nosotros estamos desarrollando este tema. Entonces, considerando todo ese aspecto, vemos que algunos autores mencionan que el análisis financiero se compone de 3 áreas. El primero, o inciso A, el análisis de rentabilidad. Es el resultado que se han tenido, o que han tenido, mejor dicho, los inversionistas de sus aportaciones de capital a la empresa. ¿Y cómo se puede apreciar eso? Por medio de ganancias o pérdidas. A eso se refiere el análisis de rentabilidad. Luego, análisis de riesgo. Es la evaluación de la capacidad de la empresa que tiene para poder pagar sus deudas. Entonces, ese sería el segundo grupo. Y finalmente, el análisis de las fuentes y utilización de fondos. Es donde se analiza el origen y aplicación de los fondos originados en la empresa. Principalmente este puntito, el inciso C, lo realizamos en el estado, o al realizar, mejor dicho, el estado del flujo de efectivo. Bien. Ahora hablemos en forma específica del análisis de planeación de auditoría.
el auditor efectúa procedimientos analíticos para asistir la planeación de la auditoría y para ampliar el entendimiento general del negocio de la entidad. En base en los procedimientos analíticos, el auditor identifica los saldos significativos de las cuentas y clases de transacciones en los estados financieros. En este caso, los saldos que se muestran en los estados financieros reflejan las clases de transacciones reconocidas durante el periodo. Obviamente, dijimos, puede ser un periodo contable y, lógicamente, el último periodo contable. O otro periodo, puede ser mensual, trimestral, etc. Entonces, estas incluyen, dice, la identificación de transacciones rutinarias, o sea, lo que hacen todos los días, ya es rutinario, como también transacciones no rutinarias, aquellas transacciones excepcionales, que no se realizan continuamente. También podemos apreciar las estimaciones contables. Ahora, el auditor identifica las clases significativas de transacciones en esas tres categorías. La revisión analítica preliminar como parte de los procedimientos de evaluación de riesgo al planear un compromiso de auditoría conlleva, primer puntito, a obtener una comprensión general del contenido de los estados financieros y de los cambios operacionales o contables significativos que pudo haber ocurrido en el periodo de revisión o desde el compromiso de auditoría anterior. Segundo puntito, obtener una comprensión general de la entidad y su ambiente, ¿no? Entonces, todo esto podemos obtenerlo del famoso análisis financiero. Dichos procedimientos de evaluación familiariza al auditor con la liquidez y rentabilidad de la entidad y ayuda a determinar la importancia relativa o materialidad. Entonces, ese análisis financiero nos va a llevar a determinar la materialidad global de los estados financieros, como también de la materialidad específica de cada rubro. En consecuencia, el auditor busca cambios inusuales en los estados financieros o la ausencia de cambios esperados para identificar riesgos específicos de error material. ¿Qué quiere decir esto? Con el famoso análisis financieros podemos identificar cambios inusuales, o sea, aquellas modificaciones que no es común apreciarlos. Por ejemplo, con el análisis financiero del activo fijo podemos identificar claramente que el saldo de un bien o de un rubro o de un componente del activo fijo se mantiene sin modificación durante el año. Tiene el mismo saldo. ¿Está claro? Ahora, puede ser que se espere que el importe anterior con relación al actual se hubiera incrementado. Se espera eso. ¿Por qué? Por las actualizaciones monetarias, puede ser, por incorporación de nuevos activos o por reparaciones y mejoras. Si se mantiene, significa que no hubo eso. Pero nosotros sabemos que hubo por alguna razón o alguna información que tenemos. Entonces ya es inusual. Algo está sucediendo. Eso nos llamará la atención y prenderemos un foquito de alerta sobre ese aspecto. ¿Está claro? O tal vez dice, al realizar ese análisis financiero podemos identificar la ausencia de cambios esperados. Por ejemplo, el saldo de un activo fijo en cuanto a su depreciación acumulada, supongamos era 100, pero al finalizar el periodo sujeto al examen, el saldo de la depreciación acumulada de ese mismo activo fijo ya no es 100,
sino que es 80. Es ilógico que rebaje la depreciación acumulada desde un punto de vista general o una apreciación a ojo de buen cubero. Teóricamente tendría que aumentar porque se va a incorporar o contabilizar en la depreciación acumulada la depreciación del ejercicio. Entonces esperábamos que aumente, pero más al contrario, ha disminuido. Tiene que llamarnos la atención. Entonces, esos aspectos los identificamos con ese análisis financiero. Ahí la importancia. Ahora bien, tenemos algunas técnicas, como por ejemplo, se habla del análisis vertical y horizontal. Primero vamos a hablar del análisis vertical. Entonces, pondremos acá vertical. Ah, bueno, está bien. Análisis vertical y horizontal. No hay necesidad de utilizar mayúsculas ahí. Debería ser así. Ya. Ay, caramba. Ahora, el análisis financiero se puede elaborar dependiendo de las necesidades de decisiones que tengan y se pueden elaborar de dos tipos, el vertical y horizontal. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Hablamos en primera instancia del análisis vertical. Y en este caso, ese análisis vertical se puede practicar en el balance general como en el estado de resultados. Y nuestro copiadito indica que es la evaluación del funcionamiento de la empresa en un periodo ya determinado. No es comparativo, es de un solo periodo. Ahora bien, después de aplicar este análisis vertical en un solo periodo, podemos hacer el análisis vertical de otro periodo para compararlo, pero inicialmente va a ser de un solo periodo. Después de eso se puede hacer otro de otro periodo para compararlo, que es diferente. Entonces, hablemos del primero. Este análisis sirve para poner en evidencia la estructura interna de la empresa. También permite la evaluación interna y se valora la situación de la empresa con su industria. Esta prueba a los datos financieros se explica a continuación. En el estado de resultados se toma como un 100% las ventas y de ahí se parte para hacer el análisis. Suponiendo que las ventas es de 100 bolivianos y el costo de ventas de 40 bolivianos, se dice que el 40% de los recursos proviene de las ventas y en ese caso es que se invirtió en el costo de ventas, que tuvo obviamente. Este estado se va analizando cuenta por cuenta para dar a conocer a los usuarios en porcentaje la aplicación de las ventas en los gastos que se tienen en el transcurso del tiempo. Entonces, ¿cómo es en la realidad, en la práctica? Por eso les dije, esta partecita es bueno hacerlo en pizarra. Ojalá tengamos ya la próxima clase, o digamos la próxima semana, clases presenciales. Porque explicarlo desde ese punto de vista se hace, se puede hacerlo, pero no va a ser tan provechoso como si fuera una clase presencial. Sin embargo, vamos a explicar más o menos el procedimiento. Acá también está anotado el cálculo para poder obtener la división del costo de ventas entre las ventas. En este caso, 40 dividido entre 100 es igual a 0,40, que en porcentaje se expresa al 40%. Entonces, este procedimiento, no solamente para el costo de ventas, sino va a ser para todos los gastos. El saldo de los gastos vamos a dividir entre las ventas y nos va a dar otros porcentajes. Por eso esto lo vamos a ampliar con un análisis práctico en pizarra. En el balance general se toma como el 100% el total activo o el total pasivo y patrimonio. Por lo tanto, si el activo total es de 100 bolivianos y la suma del activo fijo es de 60, quiere decir que el del total de los bienes que tiene la empresa en propiedad,
el 60% es activos fijos. Lo mismo ocurre con el pasivo a corto plazo. Si su monto es de 20 bolivianos, quiere decir que el 20% de los bienes totales de la empresa están adquiridos con pasivo a corto plazo. Y así se analiza el total de las cuentas. Entonces, esta redacción y la explicación así verbal es un poco complicado y otra cosa diferente es con la práctica. Eso en cuanto al análisis vertical. Ahora veamos en qué consiste el análisis horizontal. Entonces, veamos. Se realiza con estados financieros de diferentes periodos. Quiere decir de diferentes años. Y se examina la tendencia que tienen las cuentas en el transcurso del tiempo ya establecido para su análisis. Por ejemplo, podemos comparar los estados financieros del año 2025 con los estados financieros del año 2024. Eso es horizontal, comparativo. Ahora, el cálculo de este análisis se realiza con la diferencia de 2 o más años para tener como resultado valores absolutos y con porcentaje tomando un año base para poder tener datos relevantes a analizar. Entonces puede ser un análisis horizontal, no únicamente de 2 periodos, sino también dice pueden ser de más periodos, pero siempre vamos a elegir un periodo que va a servir de base para hacer este análisis vertical respecto a los resultados o estados de resultados de otros periodos. Ahora, el cálculo se realiza, dice, con la diferencia de 2 años o más años para tener como resultado valores absolutos y con porcentaje tomando un año base, lo que dijimos, para poder tener datos relevantes que analizar. En caso que se haga el examen con valores absolutos o los porcentajes, podría resultar un error en la toma de decisiones. De la comparación, podemos, bueno, entre dos estados financieros, podemos identificar valores absolutos y valores relativos. ¿Cómo es la situación entonces? Por ejemplo, en el año 1 tenía ventas 10,000. En el año 2 tengo 8,000. ¿Cuál es la diferencia absoluta? 2,000 bolivianos menos. ¿Y cuál es la diferencia en valores relativos o porcentuales? Si 10,000 era el 100% y 8,000 el 80%, la variación va a ser en un 20%. Entonces, a eso se refiere, dice, en caso que se haga el examen con valores absolutos, que ya sabemos qué es, o los porcentajes o relativos se denomina. Por ejemplo, se tiene el año 1 y el año 2 tomando como el año más reciente el 2 y el año base el 1. Entonces, eso es obvio, ¿no? Los resultados de la última gestión se va a comparar con relación a los resultados de la anterior gestión. Entonces, los resultados de la anterior gestión es la base para hacer el análisis del año 2. Se concluye que se disminuyeron las ventas. Bueno, acá está. Si en la cuenta proveedores se tiene en el año 1 2,000 pesos y en el año 2 1,800 en valores absolutos, la variación sería de 200 en negativo. Y para obtener el porcentaje se divide 1,800 entre el año base, que es 2,000, como resultado 0,90 y se expresa en 90%. Y se concluye que se disminuyeron las deudas en proveedores por bolivianos 200 que se debe el 90% de la deuda que tenía en el año 1, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver en la práctica. También hay otro tipo de análisis mediante índices y razones financieras. Los usuarios necesitan parámetros para mejorar o para la mejor toma de decisiones de los temas que les inquieta con respecto a la empresa. Con la ayuda de estos parámetros, ellos pueden planear y mejorar la situación actual de la organización, cómo aprovechar los
los puntos fuertes de esta. Las razones financieras son parámetros utilizados por los administradores, acreedores e inversionistas para evaluar la situación de las compañías y facilitar su resolución. En lugar de compañías pondremos empresas, porque no es muy común que utilicemos la palabra compañías, ¿no? Depende de la necesidad de decisión, dice, que tengan los usuarios y por consiguiente son las razones que se utilizarán. O sea, las razones que se van a utilizar depende de las necesidades de los usuarios. Y por consiguiente se clasifican, dice, en 5 grupos. Y veamos cuáles son esos 5 grupos de índices que se van a utilizar o se utilizan en el análisis financiero. Y tenemos medidas de liquidez que miden la capacidad de pago a corto plazo. La prueba ácida, la prueba de capital de trabajo, etc. Medidas de solvencia que miden la capacidad de pago a largo plazo. Medidas de actividad o rotación de activos, mide la eficiencia que se utilizan los activos. Medidas de rentabilidad, mide la eficiencia de la utilización de los activos para generar sus operaciones. Medidas de valor de mercado, mide el precio de valor de mercado por acción del capital accionario. Entonces acá tenemos los modelitos, las fórmulas, que los vamos a explicar la próxima clase. Entonces, chicos, nuestra clase de hoy va a ser hasta este puntito. Y la próxima clase vamos a desarrollarlo como hemos indicado ya. Entonces, vamos a quedar acá, pero sin embargo, quiero conversar con ustedes sobre nuestro examen. Teníamos que dar ya nuestro examen. Estaba programado a partir del 12 de mayo, según recuerdo. Pero por las circunstancias por las que estamos atravesando, el problema social que tenemos ha hecho que vayamos a desarrollar clases virtuales. Y lamentablemente no podemos tomar los exámenes de manera virtual. Entonces, viendo esta situación, el vicerrectorado había determinado, yo me enteré recién por los alumnos de otras materias, había determinado que para evitar perjuicios y retrasar el avance, se tomen los exámenes los días sábados o domingos. Supuestamente hubo una circular. Pregunto, ¿ustedes tienen conocimiento de esa circular, sí o no? Por mi parte, sí, licenciado. Bien. Supongo que todos tienen conocimiento, porque ustedes están más informados. Ahora, ¿les parece si damos nuestro examen? No mañana, el próximo sábado, a mediodía, porque en la mañana puede haber problemas todavía de bloqueos, qué sé yo, problemas de transporte. A mediodía, Licenciado, sí, señorita, diga. muy buenas noches, licenciado. Por mi parte, soy una compañera ahorita de la clase. Le comento que yo estoy internada ahorita en el hospital de clínicas para una programación de una operación de mi cuarto de la mano derecha y me van a operar este martes. Ay, En señorita. mi caso, no sé si se podría tal vez tomar tal vez algún examen oral o algo que no pueda escribir, ya que el martes Vamos me a ver van a unas operar y cosas me con van a usted. Usted ha inyectar. debido mandar su nota a la dirección de carrera y posiblemente los resultados de su operación. Con posterioridad, luego vamos a ver su caso. Ya, licenciado, muchas Esa gracias. particular. Las otras personas,
¿Están de acuerdo dar el examen el próximo sábado? Creo que es 20, sábado 20, y les propongo a mediodía. Licenciado, buenas tardes. Bueno, Por mi parte, licenciado, le cuento que yo tengo clases a mediodía, paso auditoría gubernamental con el licenciado. Ay, no más de acuerdo, pero pasamos, no sé si otras personas más pasan, pero por esa parte no puede ser saliendo de las clases, licenciado, que es a las 1:30. pero puede faltarse pues, a una clase. Licenciado, buenas noches, disculpe, yo también tengo clases bueno, probablemente voy a tener también examen ese día, porque a esa hora, a las 12 los sábados, paso ambiental y se supone que teníamos que dar el examen, este pasado sábado estaba programado y seguramente con la disposición que salió de la universidad de dar exámenes los sábados y los domingos, pues seguramente él va a querer tomar su clase para dar examen. Ya, entonces daremos a las 10:30, ¿les parece? Sí, licenciado. Por mí no hay problema, licenciado. Licenciado, Licenciado, por mi parte, no sé si podría considerar hacerlo más tarde, debido a que nosotros, bueno, en mi caso paso con auditoría tributaria, entonces capaz igual nos diga para esa hora de 10:30. Se dan cuenta, es problemático. A la 1:30, ¿están de acuerdo? Sábado 20 a la 1:30. Sí, licenciada, de mi parte sí. Sí, licenciado, está bien. Ya, Sí, voy licenciado, a está bien. anotar 1:30, sábado 20, en el aula 2, Gabinete de Auditoría Financiera. Está bien, licenciado. Licenciado, una consulta. Yo paso con usted también la materia de gubernamental y nos dijo que igual iba a ser nuestro examen el sábado. No va a haber choque de horario, ¿verdad, licenciado? En eso. Ustedes, con usted vamos a quedar el día martes, les dije. Ah, sí, Vienen sí. hasta el día martes, Ok. porque acá ya estoy anotando a la 1:30 auditoría financiera. Entonces, vayan estudiando y nuestro examen va a ser hasta el anterior tema, que está más reciente. ¿Está claro, chicos? sí, licenciado. Sí, Una licenciado. pregunta. Sí, licenciado. ¿Usted ha dado la Entonces, parte práctica? ya, tenemos esta semanita para hacer la práctica. 2 clases todavía tenemos. Está bien, licenciado. Bien, quedamos acá. Pueden descansar. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.